Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abran sus Biblias en Filipenses 4, verso 6 y lo vamos a leer este versículo de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano Freddy, dirige una palabra de oración. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, maravilloso, buen Dios, por todo lo que tú haces, Señor. Bendito, Señor, habla mi vida y habla la vida de los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y bueno, hoy día yo quiero hablar acerca de cuando Cristo nos libra de las preocupaciones, porque las preocupaciones de la vida pueden dejarnos o a veces nos dejan sin energía. A veces cuando uno se concentra en los problemas, esto tiende o nos lleva a que nuestra fe se debilite. Porque las preocupaciones consumen el potencial, consumen la capacidad de la mente. Cuando usted se enfrasca en las preocupaciones, como veíamos el día miércoles, en la ansiedad. Porque de las preocupaciones uno cae en el estrés, del estrés uno cae en la ansiedad y de la ansiedad tenga mucho cuidado porque usted puede caer en una depresión. Por eso es importante la paz del Señor. Él dijo, mi paz os dejo. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Porque como decía, las preocupaciones consumen ese potencial, esa capacidad de la mente. Y a menudo las preocupaciones son causadas porque usted comienza a idolatrar el placer, a idolatrar el dinero. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, verso 19. Estas fueron palabras del Señor Jesús. Dice así: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan las palabras y se hacen infructuosas. Mire, ahí usted ve que a veces las preocupaciones son causadas por esto, por el placer, por el amor al dinero, por la codicia, por la avaricia. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en vivir una vida enfocada en estas cosas. Algo similar el Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, el verso 14, dice así: la que cayó, aquí tenemos la parábola de el sembrador o la parábola de los terrenos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Por eso es que cuando usted verdaderamente tiene a Cristo, primeramente lo que veíamos, tenemos la paz con Dios, tenemos salvación, somos reconciliados con Dios. La pena del pecado es quitada, ya no tenemos temor a la muerte, porque como el apóstol Pablo decía sobre la muerte, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero quiero decirle que tenemos que tener mucho cuidado porque las preocupaciones también pueden impedirnos la espera del regreso del Señor Jesucristo. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas registra lo que dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 21, verso 34, dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ellos o sobre vosotros aquel día. Aquí el Señor Jesús estaba hablando acerca de la segunda venida de Él, la segunda venida del Hijo del Hombre. Y recuérdese las palabras que dijo el Señor Jesús, que en los días de la venida de Jesucristo, el aspecto de la sociedad iba a ser como el aspecto de la sociedad de Noé,
casaban, se daban en casamiento, comían, vivían, en otras palabras, vivían la vida enfocado en eso y no habían puesto su mirada en el regreso del Señor Jesucristo. Por eso es que el cristiano tiene que aprender a vivir una vida libre de las preocupaciones y solamente en Cristo, porque veíamos días atrás, basándonos aquí mismo en la porción de Filipenses 4, que cuando Cristo controla nuestros pensamientos, nuestra vida será un instrumento para la gloria de Dios, un instrumento para que el poder de Dios se mueva en nuestra sociedad. Nosotros somos ese instrumento. Nosotros debemos ser cartas abiertas, debemos ser la sal de la tierra, debemos ser la luz del mundo, y por eso Pablo nos aconseja que procuremos una mente libre de preocupaciones. Pablo recarga, por nada, mire, por nada estéis afanosos. ¿En qué debería preocuparse un creyente? En predicar la palabra, en hacer la voluntad de Dios, que más que una preocupación es un deleite, es un privilegio, es una responsabilidad, en cuidar nuestra vida de santidad. Esa debería ser la meta. Por eso es importante que usted y yo nos enfrasquemos en eso. Pero ¿cómo podemos lograr esta importante meta? Que Cristo controle, que Cristo nos libre de nuestras preocupaciones. Veamos lo que nos dicen las Escrituras. Mire lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 26. Isaías en el capítulo 26 nos dice algo muy importante. El verso 3 dice así. Vamos a leer el 3, luego el 11 y el verso 13. Pero primeramente quiero que veamos lo que nos dice el verso 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, tú guardarás. Dice la hermana de nuestro pan diario, Karen Wan, dice lo siguiente: durante varios meses enfrenté intensas políticas e intrigas donde trabajo. La preocupación es parte de mi naturaleza, así que me encontré en paz. En lugar de sentirme ansiosa, pude reaccionar con una mente y un corazón tranquilo. Sabía que esa paz solo podía venir de Cristo, de Dios. Pero hubo otro periodo en mi vida cuando todo andaba bien y aún así sentí una profunda inquietud por dentro. Mira, a veces no es cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? A veces está todo bien a nuestro alrededor, pero nuestro cuerpo reacciona a veces diferente. Recuérdese que nuestro cuerpo, lo que veíamos el día miércoles, tiene o segrega ciertos líquidos, ciertas hormonas. Y eso a veces hace que, aunque parezca que todo está bien, usted por dentro se siente acongojado, triste, desanimado. Por eso es que tenemos que primeramente recurrir a Cristo. Y luego, bueno, uno puede preguntar en un doctor, en X y Y persona, pero primeramente debemos acudir a Cristo. Hay periodos en nuestra vida que nos sentimos así. Nos sentimos que no andamos tranquilos. Sentimos que nuestra vida no tiene dirección, pero debemos aprender a confiar en el Señor. En lugar de confiar en nuestras propias capacidades, debemos aprender a dar el lugar que Dios se corresponde, que Dios se merece, darle la confianza en Dios, confiar en la dirección, en la voluntad de Dios. Mirando atrás, dice la hermana, me doy cuenta de que la verdadera paz no se define por las circunstancias, sino por nuestra confianza en Dios. Por eso es que recalco este versículo, dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestros pensamientos tienen que estar puestos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.
La paz de Dios no llega cuando nuestra mente está enfocada en aquellas cosas que a Dios no le agrada, sino que la paz llega a nuestras mentes cuando ponemos nuestra mente en el Señor y cuando perseveramos. Esta palabra perseverar en hebreo significa que descansamos en el Señor, descansamos en Él, experimentamos su presencia tranquilizadora, podemos descansar en el Señor, recordando que Él humilla a los soberbios, pero que allana el camino. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 26. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos del menesteroso. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Usted y yo nos vamos a encontrar con problemas donde la injusticia se va a hacer presente, pero recuerde lo que dice esta palabra, que el camino del justo es rectitud. Nosotros no podemos actuar como el mundo actúa, nosotros no podemos basarnos en los principios del mundo, no podemos hacer de la manera, tenemos que andar en caminos de rectitud, pero crea que su problema está en las manos del Señor. Podemos descansar porque Dios humillará a los soberbios, pero allanará el camino de quienes lo aman. La paz de Dios no es ausencia de conflictos, sino una profunda sensación de seguridad, aún en las aflicciones, aún en los problemas. Es una paz que superó nuestro entendimiento humano y protege nuestra mente y nuestro corazón en medio de aquellas circunstancias difíciles. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a confiar en vez de temblar. Porque mire lo que nos dice el verso 11 del capítulo 26. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. La ansiedad impide los logros. Piensa en muchas veces cuando nuestra mente se llena de preocupaciones y todo ese potencial de nuestra mente cae. Es una mente que está llena de temor, pero una mente que descanse en el Señor, cuando su mente está libre, porque Él vino a darnos libertad de todos los afanes, de todos los placeres de este mundo. Por eso piense en el potencial de una mente sin temor. Piense en las invenciones y los logros del pensamiento concentrado. Los grandes inventores no se han llenado de preocupaciones. Albert Einstein, o el gran inventor de la bombilla, o Thomas Alva Edison, tuvieron muchos problemas, pero ellos se enfocaron en ¿qué? En lo que ellos tenían trazado, una meta, un invento. Se concentraron en eso y dejaron a un lado sus preocupaciones. ¿Cuánto más cuando nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra voluntad está enfocada en Jesús, el autor y el consumador de la fe? Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque la fe y el temor son opuestos. Aquí usted ve el nexo entre la paz y la fe. Y quiero que analice esto y guárdeselo. La fe y el temor son opuestos. Un corazón lleno de temor puede ser un corazón donde no haya fe. La fe que nos ofrece salvación, nos ofrece seguridad, nos ofrece paz.
Una mente tranquila es una mente poderosa en las manos de Dios, porque la fe expulsa el temor y pone a todo a nuestro alcance. El Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 9, el verso 23, Marcos capítulo 9. El verso 23 dice así: si Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿En qué creemos? En Jesús. Creemos en que Él nos da salvación. Creemos que Él nos da seguridad. Creemos que Él nos da paz. Porque Él murió y resucitó. Porque Él tuvo la victoria en el Calvario. Porque Él es el que pelea nuestras batallas. Y porque si andamos de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad, entonces al que cree, todo le es posible. No que porque creamos algo ya eso se va a hacer realidad, no, sino que si creemos de acuerdo a su voluntad. Mire lo que dice el verso siguiente de Marcos. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mire, este hombre tenía incredulidad, creía, pero también luchaba. Entonces, por eso, si usted tiene una lucha con su incredulidad, usted tiene que aprender a crecer en la fe. ¿Y cómo crecemos en la fe? Algo que usted ya se lo tiene que saber porque se lo ha hablado muchas veces y se lo seguirá hablando. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No cuento, no fábula, no una charla motivacional, sino la palabra de Dios. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es la seguridad en las realidades firmes de la palabra de Dios. Por eso debemos aprender a tener fe. Pero también cuando Cristo nos libra de las preocupaciones es cuando nosotros debemos aprender a perdonar en vez de airarnos. La ira nos llena nuestra mente de preocupaciones. ¿Por qué caemos en la ira? Porque estamos llenos de preocupaciones, llenos de afanes, llenos de ansiedades, en cosas que a Dios no le agradan. Hay una ira santa, sí, pero la ira del hombre no opera con la justicia de Dios. El Señor se airó, sí, se airó. Usted lo ve en el templo porque habían hecho un mercado, habían hecho una cueva de ladrones. Pero era un celo de parte de Dios por ese lugar que había sido consagrado para darle gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos controlar por el Señor para que nuestra ira no sea para lo malo. Mire lo que Pablo dice, retrocediendo, estamos en Filipenses. Pero mire lo que dice en la anterior carta, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 31 y el verso 32 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y mire lo que nos dice como un consejo. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Cristo nos libra del pecado, es porque nos perdona del pecado. Asimismo, cuando usted aprende a perdonar en vez de llenarse de ira, usted aprende a ser libre. ¿Cómo usted y yo manejamos la amargura, la ira, el enojo, la malicia y todo lo que aquí dice? Tenemos que eliminar estos obstáculos de nuestra mente. Tenemos que aprender a que el Señor nos dirija. Mire, si nosotros nos ponemos a analizar ciertos casos en la Biblia, piense en lo que hizo la ira de Caín. Dice que cuando él vio que la ofrenda que él había presentado no había sido del agrado de Dios, la Biblia dice que como que su semblante exacto,
Fue diferente. En otras palabras, se enojó. Pero ¿por qué Caín se enojó? Caín no estaba entendiendo que a Dios no se le sirve como nosotros le servimos. No le podemos servir de una manera religiosa. Tenemos que servirle de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice que Caín era un hombre de mal proceder. Era un impío, en otras palabras. Uno a veces piensa, bueno, ya voy a la iglesia o ya doy la ofrenda o qué sé yo, ya cumplo el rito religioso. Esto no se trata de cumplir un rito religioso. Se trata de que usted, si se goza de servirle, de adorarle, de vivir, de engrandecer el nombre de Cristo. Y mire lo que la ira le hizo a Caín. La ira nos quita el poder de bendecir a otros. Arruina el compañerismo. Arruina el servicio cristiano. Usted va a ver, veíamos y en esta misma carta, volviendo a Filipenses, mire lo que nos dice y algo que tocábamos el día miércoles. El verso 2, 4:2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos hermanas que habían colaborado con Pablo en la obra evangelística tenían alguna cosa en conflicto. Y Pablo le dice al pastor de la iglesia en Filipos, te pido a ti que trates con ellas y hables y que busquen la conciliación. Usted y yo vamos a tener ciertas discrepancias, aún en el mismo pueblo de Dios, a veces por un aspecto bíblico, una costumbre, a veces por cosas mayores, a veces por un negocio, a veces por un malentendido, a veces por un actuar impío de uno de los dos o de ambos. Pero si usted y yo nos dejamos que Cristo opere en nuestra vida, Cristo nos va a librar de ese malentendido, de ese problema y nos va a limpiar de cualquier cosa que a Él no le agrade. Va a quitar esa ira que a Él no le agrada. Porque como decía, la ira nos quita el poder de bendecir a otros. Arruina el compañerismo, arruina el servicio cristiano. Por eso es que el perdón es el antídoto de la ira. Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, porque el perdón abre los canales del poder. Pero cómo también Cristo nos libra de las preocupaciones. Y con esto quiero cerrar este mensaje. Miren lo que el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, verso 7. 1 de Pedro 5, 7 dice así Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando. En otras palabras, Pedro nos está diciendo que debemos soltar en vez de retener. En otras palabras, tenemos que dejar atrás el resentimiento. No se preocupe, no se llene de temor, no se llene de resentimiento, no se llene de amargura, no se llene de pensamientos contrarios a la palabra. Quite, deseche. ¿Y cómo? Echando toda vuestra. El único que puede cargar con eso es el mayor vencedor de todos, Jesucristo. Pedro escribe en sus últimos momentos, pero usted lo ve a aquellos hombres de Dios no quejándose, no murmurando, no dando unas palabras de lástima, sino animando al pueblo de Dios. Hubo un gran actor y humorista llamado George Burns. Él declaró lo siguiente: si preguntas ¿cuál es la clave más importante para la longevidad? Tenemos que decir que es evitar las preocupaciones, el estrés. Y aunque no me lo preguntes, de toda forma tengo que decirlo. Mire, este hombre llegó a experimentar vivir hasta los 100 años. Y le encantaba hacer que la gente se riera y aparentemente seguía su propio consejo. Pero usted y yo, ¿cómo podemos evitar preocuparnos cuando vivimos en una vida tan incierta, llena de problemas? No es que usted a veces se busque el problema, sino que aparecen. A veces usted está todo bien y de pronto una manguera se rompe y usted no tiene los medios, o hasta que usted vaya a comprar el agua sigue fluyendo y eso le va a seguir generando gasto.
O a veces usted tenía pensado hacer algo y se le pasó algo y ya no pudo hacer esto y se le aglomera y el problema a veces se hace más grande. ¿Cómo? El apóstol Pablo, ¿qué hace? Nos alienta. Alienta a los seguidores de Cristo que habían sido forzados ¿a qué? A dispersarse. Cuando usted comienza la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 1, Pedro escribe, mira quiénes le había escrito. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Aquellos cristianos que habían sido sacados de su lugar de origen, también tal vez eran judíos o no judíos. Ellos estaban pasando momentos difíciles, pero Pedro los estaba alentando y él les dice, mire, él dice, humillaos en el capítulo 5, el verso 6 y 7, él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que el Señor os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, mire, estas instrucciones que Pedro nos dan nos sirven para evitar, no el sufrimiento, no. Estas instrucciones no evitan el sufrimiento, sino que nos permiten que encontremos paz, que encontremos fuerza para mantenernos victoriosos ante los ataques de Satanás. Por eso, ¿qué nos dice en el verso 8 y el verso 10 del capítulo 5? Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, recuérdese lo que veíamos el día miércoles, el diablo está mirando que cuando nos llenamos de temor, entonces él va a atacar nuestra mente para hacernos resbalar. Por eso es importante el calzado del apresto de la paz. Recuérdese que ese calzado tiene como clavos que le permiten tener estabilidad en el terreno. Así misma es la paz. La paz en medio de las aflicciones nos da estabilidad. Goce, experimente la paz de Cristo, porque eso va a hacer que su fe siga avanzando. Y si usted tiene falta de paz, ahí usted en fe le dice, Señor, como que la paz se quiere ir. Pero yo creo que tú tienes el control, tú eres el Dios soberano. Usted comienza a engrandecer al Señor y usted va a ver que ese desánimo, esa intranquilidad, esa preocupación comienza a desaparecer. Pongamos la mirada en el Señor. El enemigo, el adversario anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Pedro nos dice, al cual resistí, firmes en la fe. Mire. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La paz y la fe va de la mano. Si usted no es un creyente de fe, no será un creyente que experimente la paz. Si en su vida la paz no está funcionando de la manera que a Dios, en que Dios se glorifica, es tal vez porque nuestra fe está tambaleando. Por eso, hermano, es este tiempo de aflicciones, es que nuestra fe tiene que aprender a crecer. Nuestra meta no debe ser cuántos años vamos a poder vivir aquí en la tierra, sino que nuestra meta debe ser disfrutar sirviendo al Señor durante el resto de nuestra vida. Entonces, hermano, aprenda a soltar en vez de retener. Examine, ¿qué estamos reteniendo? ¿Alguna amargura? ¿Algún resentimiento? ¿Alguna preocupación? ¿Alguna ansiedad? Vayamos al Señor en oración. Recuerde, si vamos a ver esto en los próximos días, vayamos con una acción de gracia. Vayamos con un corazón arrepentido. Vayamos con una mente libre de preocupaciones. Porque cuando usted y yo tengamos una mente libre de preocupaciones, entonces vamos a ir hacer que el centro de nuestra adoración y nuestra oración sea Cristo. Apegarnos a nuestras preocupaciones nos debilita. Hermanos, usted y yo podemos echar nuestras preocupaciones sobre Cristo y quedar libre de ellas. Pero a veces nos apegamos a aquellas preocupaciones y eso, hermanos, te lo amarga, lo debilita, lo fatiga. Recuérdese lo que dice el profeta Isaías. Los muchachos se fatigan y se cansan
¿Por qué? Porque como decía hoy nuestra sociedad, los jóvenes, ¿cómo se mide la vida de un joven? Por lo popular que es. Si tengo amigos en el Facebook, si la gente le da un like a mi foto de Instagram, como que si eso vale la pena. Pablo le dice a Timoteo, tú pues ejemplo en esto, esto y esto. En conducta, en fe. No en cuántas novias tengo, no en cuánto popular soy, no en cuántos vasos de cerveza me los sé servir. Tú sé ejemplo en conducta, en fe. Nuestra vida no se valora por los méritos del mundo. Nuestra vida se valora por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, ponga en Cristo su mirada. Poner nuestras preocupaciones sobre Cristo nos libera. Usted y yo tenemos la opción de deshacernos de nuestras preocupaciones. Dios nos ama, hermanos. Esto tiene que hacerle a usted tranquilizarse, mirar adelante, mirar con una mirada diferente. Recuérdese que el Señor nos ama, que Cristo murió por nosotros. Semanas atrás, meses atrás veíamos que el Señor nos ama. Vimos por algunas enseñanzas el amor de Dios y es algo que siempre lo hablaremos. Cristo nos ama, Cristo murió por nosotros y es que en su amor, esa cruz demuestra ese amoroso cuidado que Él tiene por nosotros. Pablo le escribe a los romanos en 5:8 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más, hermanos? Por eso Pablo dice en el siguiente versículo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya no estamos bajo condenación. Sí, pasamos aflicciones, pero no estamos solos. El poder de Dios puede fluir mediante nosotros a otro. Cuando usted está libre de esas preocupaciones, usted va a ser instrumento para la gloria de Dios. Por eso aprenda a confiar, aprenda a perdonar, aprenda a soltar, porque estas son claras evidencias del poder de Dios. Y esto se hace posible, y solo se hace posible cuando Cristo nos libra de las preocupaciones. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.